Familia, bienvenidos a la mirada de mi Jesus, nuestra primer enseñanza del año, del 2021. De una vez les digo que vengo con todo, vengo filoso para iniciar el año. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Dios, muchas gracias por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra. Iniciando este 2021. Yo te suplico, Dios, que pongas en todos los que pertenecen a esta familia en la fe de la mirada de Jesús, el querer como el hacer, la fuerza de voluntad para conectarse y aprender de tu palabra, crecer en tu palabra, Dios. Y que esta primera enseñanza del año que tú nos das la podamos realmente poner en práctica durante todo este año y toda nuestra vida, Dios. Y que las cosas puedan ser diferentes y seamos más con tu Jesús, como tú, Jesús, que desarrollemos más nuestro carácter como el tuyo, Jesús. Esa es mi oración. Úsame el día de hoy, te lo suplico, y gracias por este año que nos permites comenzar, el 2021. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Ya es el quinto año que como iglesia Dios nos permite iniciar. Y familia, les digo que vengo filoso. Chequen el título nada más. No culpes a la pandemia. No culpes a la pandemia. Y vamos a desarrollar esta enseñanza en base al capítulo de Mateo, que el capítulo 25, los versos que nos toca estudiar del 14 al 30, una parábola. Y es que sí, familia, el 2020 fue un año difícil, pero no te puedes estar pobreteando. Sí, hubo dolor, hubo pérdida, hay crisis, hay caos, hay enfermedad, pero no te puedes estar pobreteando. No podemos andar culpando a la pandemia por todo. Por eso el título, no culpes a la pandemia. Y les decía que vengo filoso, inicio el año filoso, porque no es culpa de la pandemia que te hayas dejado de congregar, porque seguimos siendo y haciendo iglesia de esta manera. Hay quien se conecta y se da el tiempo de aprender de la palabra y hay quien no. No es culpa de la pandemia. No es culpa de la pandemia que hayas dejado de servir a Dios. Diario tienes la oportunidad de hacerlo en tu familia, nuestro primer ministerio. Y por lo menos una vez al mes en lo que se hace en la calle y demás actividades que de ustedes han surgido, la iniciativa, y espero y los insto y los exhorto a que siga surgiendo, sigan teniendo iniciativa por hacer locuras, y pues las que de su servidor han salido y de mi esposa, ahí lo que hicimos de matrimonios y corrida de oración, etcétera, todo lo que se nos ocurra. No es culpa de la pandemia que hayas dejado de servir a Dios. No es culpa de la pandemia, y me atrevo a decírtelo tal cual, que no tengas para tragar. No, pero ¿cómo? Pues si fue la pandemia la que me dejó desempleado y por eso no tengo. Si estás desempleado es culpa de la pandemia, pero que no tengas para tragar, que batalles para tragar, no es culpa de la pandemia. Ahorita te lo voy a explicar. No es culpa de la pandemia que te sientas solo y sola y no amado o no apreciable. No, es que sí, el encierro y esta Navidad no pude ir a ver a mi familia y la tuve que pasar solo, con menos personas de como estoy acostumbrado. No es culpa de la pandemia que te sientas solo, sola, no amado o no apreciado. Familia, es culpa, y hoy lo vamos a aprender, de nuestra negligencia. Es culpa de nuestra de nuestra negligencia. Chequen los pasajes que vamos a leer, los tienen ahí en su bosquejo. La versión Reina Valera contemporánea nombra esta parábola del siervo negligente. Sin embargo, la Reina Valera y otras versiones la llaman como la parábola de los talentos. Es más conocida como la parábola de los talentos. Sin embargo, aquí la Reina Valera precisamente la llama parábola del siervo negligente. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque el reino de los cielos, versículo 14,
El reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos. Cuando aquí dice siervos se refiere a sus esclavos. Llamó a sus siervos, a sus esclavos, y les entregó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de plata, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se marchó. El que había recibido 5,000 monedas, negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que había recibido 2,000, ganó también otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000, hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas se presentó, le entregó otras 5,000 y dijo: Señor, tú me entregaste 5,000 monedas y con ellas he ganado otras 5,000. Aquí las tienes. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. El que había recibido las 2,000 monedas dijo: Señor, tú me entregaste 2,000 monedas y con ellas he ganado otras 2,000. Aquí las tienes. Su señor le dijo igual: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero, versículo 24, el que había recibido 1,000 monedas llegó y dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió: siervo malo y negligente. Si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, más los intereses. Así que quítenle esas 1,000 monedas y dénselas al que tiene 10,000. Porque al que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. En cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allá habrá llanto y rechinar de dientes. Al igual que la parábola pasada, Jesús nos sigue hablando del reino, del cielo, del infierno, de la salvación, de la condenación. Sin embargo, pues muchas más enseñanzas, ¿verdad?, se pueden desentrañar de estas parábolas. Normalmente se habla mucho, les digo que también nombran esta parábola la parábola de los talentos. ¿Por qué? Porque en aquella época 5,000 monedas de plata eran 5 talentos. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Para que se den una idea, 6,000 denarios era el salario por 6,000 días de trabajo. O sea, 5,000 monedas de plata, 5 talentos, equivaldría al salario de casi 100 años de trabajo para un obrero. Entonces imagínate lo que les confió el Señor a sus siervos. Era buena cantidad de lana lo que les confió. Pero les decía, muchos le llaman la parábola de los talentos y normalmente se usa para ejemplificar, hablar de tus dones y talentos. No talento ya de dinero, sino de tus dones y talentos que Dios te ha dado y de que no los desperdicies y los pongas a su servicio. Pero hoy yo quiero hablarte de la negligencia. La Reina Valera contemporánea te decía, titula esta parábola del siervo negligente. Y te decía, no podemos andar culpando a la pandemia de todo. La realidad es que es culpa de nuestra negligencia. Este siervo collón, que no se puso a hacer lo que debía, escondió las 1,000 monedas de plata y su señor cuando regresó le dijo, siervo negligente.
Y quiero que primero veamos el significado de negligente. Vayan a sus bosquejos y anotas estas 3 palabras clave en tu bosquejo. Significado de negligente: que no pone el cuidado, ponle ahí en no y ponle cuidado, que no pone el cuidado, la aplicación y la diligencia debidos en lo que hace, en especial en el cumplimiento de una obligación. Anótale ahí, obligación. Significado de negligente: que no pone el cuidado, la aplicación y la diligencia debidos en lo que hace, en especial en el cumplimiento de una obligación. Está clarísimo. A mí me gusta, otra definición también pone que alguien negligente es aquella persona que en una situación concreta se espera que tenga un comportamiento determinado o que tenga un cuidado específico y no lo tiene. Una persona negligente es aquella que en una situación concreta se espera que tenga un comportamiento determinado o un cuidado en específico y no lo tiene. Y aquí es donde te voy a confrontar fuertemente como yo fui confrontado por Dios. Dime la neta, respóndete en tu cabeza y corazón si puedes mantenerle la mirada a Dios y decirle que actuaste como se esperaba de ti este año que recién pasó en base a las circunstancias. Dime la neta. ¿Actuaste como Dios esperaba de ti, como se esperaba de un cristiano que ha depositado su fe y confianza en Dios? ¿Actuaste como se esperaba de ti? ¿Te comportaste como se esperaba de ti este año que recién pasó en base a todas las circunstancias? La neta es que no. Muchos a las primeras 2 semanas dejaron de conectarse para alimentarse espiritualmente. Muchos a la semana dejaron de diezmar. Muchos al mes renunciaron a sus proyectos que tenían buscando desesperadamente regresar a la normalidad, en lugar de adaptar sus proyectos y planes de vida a la nueva normalidad y a darle. No sé si me estoy explicando. Hemos sido negligentes. No es culpa de la pandemia, la situación en la que nos encontramos. Es culpa de nuestra negligencia. Y te dejé aquí 4 joyitas que vienen en Proverbios acerca de la negligencia que, espero sientas el golpe duro, el gancho al hígado machín, porque son certeras y es pura sabiduría. Checa lo que dice Proverbios 10:4. Las manos negligentes llevan a la pobreza. Las manos diligentes conducen a la riqueza. Proverbios 12:24. Esta está buenísima. Los diligentes dominan a otros. Los negligentes son dominados. Checa esta. Proverbios 18:9. Buenísima. El que es negligente en su trabajo, escucha esto, es también íntimo amigo de gente nociva. El que es negligente en su trabajo es también íntimo amigo de gente nociva. Bien dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Marto, yo soy bien diligente, bien chambeador, bien trabajador, me pongo las pilas. Por las amistades con las que te rodeas, sé que no es cierto. Por las decisiones que estás tomando, sé que no es cierto. Sé que hay gente nociva a tu alrededor. Porque el que es negligente en su trabajo es también íntimo amigo de gente nociva. Cheque esta, Proverbios 19:15. La pereza te lleva a un sueño profundo. Pasarás hambre si eres negligente. Por eso te digo que si estás batallando para tragar, no es culpa de la pandemia. Es culpa de nuestra negligencia. Porque dice la palabra que no se ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
Familia, hemos sido diligentes, hemos sido negligentes el 2020 y no podemos repetir el error este 2021. Este 2021 debemos ser lo contrario, diligentes. Si te das cuenta, los dos primeros siervos de la parábola actuaron como su dueño habría actuado. Actuaron como su dueño habría actuado. Y el tercer siervo pareciera que no había aprendido nada de su señor. Su mismo señor le dice: Señor, yo sabía que tú eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió: siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, más intereses. Los dos primeros siervos actuaron como hubiera actuado su señor. El tercer siervo pareciera que no había aprendido absolutamente nada. ¿Dónde he visto eso? ¿Dónde he visto eso? El negligente necesita niñera. Necesita que constantemente le digan qué hacer. El diligente, en cambio, ha aprendido lo que tiene que hacer y lo hace. No necesita supervisión de nadie y conserva el espíritu enseñable, es decir, sigue aprendiendo. No necesita que le den el papel impreso del bosquejo para llenarlo un jueves en servicio presencial. Ve que el que esté en línea lo imprime, lo transcribe y todo se conecta y aprende. No necesita que el diligente, no necesita que haya el tiempo de alabanza para alabar a Dios. Que ahorita no ponemos muchas alabanzas ya porque Facebook las mutea. El diligente no necesita eso. Entre semana ve la manera, pone alabanzas y alaba a Dios, adora a Dios, alaba y adora con su vida en santidad, por encima además de las canciones. ¿Sí me explico? Perdonen que se los diga así, no quiero sonar mamila, pero la neta, para los diligentes, el 2020 fue un buen año, mano. Fue un buen año, a pesar de todo. A pesar de todo, porque tuvimos la diligencia de cambiar nosotros en lugar de querer cambiar las circunstancias. Te lo voy a repetir. Para los diligentes, el 2020 fue un buen año. A pesar de todo el dolor, el caos, la crisis, la enfermedad, a pesar de todo fue un buen año para los diligentes. Porque cambiamos nosotros en lugar de querer cambiar las circunstancias. Te lo voy a ejemplificar muy burda y claramente. El negligente ora: Dios, dame trabajo. El diligente ora: Dios, ayúdame a cambiar lo que tenga que cambiar en mí para conseguir trabajo. Estaba de a patrón. Me despidieron. Dios, ¿qué tengo que cambiar en mí y en mi cabeza, en mi mentalidad, para conseguir trabajo? El negligente ora: Dios, quiero una pareja, quiero sentirme amado, estoy solo. El diligente ora: Dios, ayúdame a amarme a mí para poder amar a alguien más y ser amado. Dios, ayúdame a no hacerme menos yo para que los demás no lo hagan. No sé si te das cuenta de la diferencia. ¿Sabes por qué nadie te valora? ¿Sabes por qué todos te pasan encima? ¿Por qué nadie te ama? Porque tú no te amas. Porque tú no te la valoras. Porque eres negligente. Y te quiero hacer ver otra cuestión que aprendí hace ratito. Y ahorita sale a relucir con esto que estamos estudiando, con los versos que estamos estudiando. Dios es rey.
y él siempre habla en términos de reino. ¿Cómo empezó esta parábola? Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje, no sé qué, Dios es rey, él habla en términos de reino. Y yo lo aprendí hace ratito con un predicador. Y él decía, qué difícil para Dios tumbarte y trabajar con alguien con mentalidad de esclavo. Los primeros dos servidores, los primeros dos siervos de este señor, actuaron como su señor hubiera actuado. Es decir, tenían la diligencia de esclavos, pero tenían mentalidad de reino. El otro actuó con mentalidad de esclavos. Entonces, qué difícil para Dios trabajar con alguien con mentalidad de esclavo. De Dios, dame, dame, dame. De Dios, qué mello, mira cómo está la cosa, qué miedo, qué miedo, qué miedo. No. Tenemos que tener mentalidad de reino y diligencia de esclavo. Anote esa verdad en tu bosquejo. Mentalidad de reino y diligencia de esclavo. O sea, estar listos para hacer lo que se tenga que hacer cuando se tenga que hacer. Y punto. No mentalidad de esclavo y negligencia del que no se sabe ensuciar las manitas y se le cierra el mundo. Y no actúa como debe de actuar de acorde a la circunstancia que se le presenta. Tenemos que tener mentalidad de reino y diligencia de esclavo. Tenemos que dejar de culpar a la pandemia y a todo mundo y cambiar nosotros. No ser diligentes, cambiar nosotros. Familia, Dios no está tan preocupado porque tengas un buen y mejor año nuevo. Dios está más preocupado porque hay un mejor y nuevo tú este año. Te lo voy a repetir. Dios no está tan preocupado porque tengas un buen y mejor año nuevo. Está más preocupado porque haya un mejor y nuevo tú este año. Que sea diligente, que sepa actuar conforme a la voluntad perfecta de Dios en medio de cualquier circunstancia que se presente, incluyendo una pandemia. Vamos ahora a escribir la definición de alguien diligente. Vayan a su bosquejo, definición de diligente. Bueno, si les faltaron las rayitas pasadas, tenemos que tener mentalidad de reino y diligencia de esclavo. Definición de diligente, que pone mucho interés, pon ahí interés, que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Es tu y mi obligación aprender de la palabra de Dios. Es tu y mi obligación ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas. Es tu y mi obligación visitar a los presos, dar de comer a los que no tienen, predicar de Jesús, evangelizar, hacer discípulos, orar. Es nuestra obligación ser buenos padres de familia, ser buenos hijos, ser buenos amigos. Es nuestra obligación comportarnos como Dios nos manda. Entonces, el que es diligente pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Y anote esta verdad. Tengo que preocuparme más por cambiar yo que por cambiar mis circunstancias. Te lo ejemplificaba con la oración del negligente y la oración del diligente. Tienes tú que preocuparte más por cambiar tú que por cambiar tus circunstancias. Anote eso. Tengo que preocuparme más por cambiar yo que por cambiar mis circunstancias. ¿Por qué? Porque si cambio yo, y Dios lo sabe, podré cambiar mis circunstancias. Si nosotros cambiamos, vamos a poder cambiar nuestras circunstancias.
Vamos a poder tomar decisiones más sabias. Vamos a poder administrar mejor el dinero. Vas a poder tomar decisiones más sabias en tus relaciones. Cuando escoges novio y novia, o cuando estás en busca de novio y novia. Cuando estás con problemas existenciales, con altibajos emocionales, con baja autoestima, como sea, vas a poder actuar mejor si te preocupas más por cambiar tú que por cambiar tus circunstancias. Familia, ya estuvo suave de negligencia y de apapachar negligencia. Dios ya me regañó por andar de niñera. Y muchos tuvieron que ver a la mala el cambio que yo tuve que hacer. Y ves que a lo mejor ya no te respondo un WhatsApp. O te marco ocupado para vernos personalmente. Porque a lo mejor hay cosas. Mira, me regañó por andar de niñera. Porque eso era negligente de mi parte. Porque mi función no es acercarte a Jesús para que a ti te vaya bien. Mi función es enseñarte el valor de que tú te acerques a Él. Y a través del alimento espiritual que se te da, animarte a que le sigas con todo lo que eso involucra. Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz de problemas, de dificultades, de cuanta cosa y sígueme. Yo no puedo ni debo cargar tu cruz por ti. Con trabajo cargo la mía. Por eso me estaba yo desgastando, amargando a lo tonto, por negligente. Entonces, no podemos ya tolerar la negligencia ni apapachar la negligencia. Dios me regañó por andar de niñera. Tuve que cambiar yo mis prioridades, mi forma de llevar el ministerio, de evangelismo con la música, del pastorado, mis prioridades en mi familia, del tiempo que le dedico a cada quien y cada cosa, de todo lo que Dios me ha mandado a hacer. Te estoy hablando del zape celestial que me cayó a mí y tuve que eliminar personas nocivas, como lo hablaba, como lo decía Proverbios que leímos de mi alrededor. Aprender a amar a distancia a los que no me es sano tener cerca, de plano. Entonces, yo te animo a que tengas, terminando de ver esto, tengas unos serios minutos con Dios en los que le pidas que te revele qué cambios tienes que hacer tú para ser diligente y no ser negligente y dejar de estar culpando a la pandemia por todo. Te animo a eso, familia. Miren, lo he tenido que hacer, pero estoy con una paz profunda. Y eso que este año me pasó de todo, pero fue un buen año para mí el que pasó, la neta. Para mí fue un buen año, con todo y todo lo malo, porque Dios me forzó al cambio, a mejorar yo como persona, como esposo, como papá, como hijo. Acuérdense, antes de que iniciara la pandemia, mi esposo y yo nos andábamos mandando a la fregada. Estábamos del nabo y Dios restauró el matrimonio. He tenido que tomar medidas drásticas, pero para ser diligente. Lamento las molestias que eso les pueda llegar a ocasionar a ustedes. Ya no contesto 600 watts diario como durante muchos años lo hice, porque no soy niñera. Contesto los que Dios me pone en mi corazón contestar, los que me da tiempo de contestar sin descuidar ya mis prioridades. Por supuesto, ustedes son prioridad. Entonces, me amaneció, familia, me amaneció.
el darme cuenta de mi negligencia, empezar a ser diligente y cambiar lo que tenía que cambiar. Al grado que te puedo decir que el 2020 que todo mundo odia, yo lo amé. A pesar de todo, a pesar de que además me robaron todo. Y este 2021 tiene que ser mejor si eliminamos la negligencia y somos diligentes. Ya no les echo más rollo. Vamos a orar. Me voy a echar esta rolita. No sé cómo se oiga con este micro, pero esta no nos la puede mutear Facebook porque es inédita, no la he subido a ningún lado. En la que le digamos a Dios, Dios, revélate a mí. No sé si se acuerdan de esta alabanza, adoración. Revélate a mí. Quiero experimentarte. Y que te tomes estos minutos para decirle, Dios, revélate a mí, dime para dónde. Perdóname si he sido negligente. Yo quiero escucharte, quiero experimentarte, quiero que me digas las cosas que tengo que cambiar para ser un hijo tuyo diligente este 2020 y toda mi vida. Vamos a echárnosla. Revélate a mí. Quiero experimentarte. Revélate a mí. Es que yo quiero escucharte. Revélate a mí. Y hazlo como tú quieras, pero hazlo, te lo suplico. Mi vida sin tu presencia, yo no me la explico. Quiero ser diligente a ti, Dios. No necesito voz audible, susurra mi corazón. Mi admiración es tuya y quiero que seas mi pasión. Sea la brisa de agua viva que a mi espíritu vivifique, y la roca sobre el agua yo mi vida edifique. Revélate a mí. Quiero experimentarte. Revélate a mí. Es que yo quiero escucharte. Revélate a mí. Y hazlo como tú quieras, pero hazlo, te lo suplico. Mi vida sin tu presencia, yo no me la explico. No necesito voz audible, susurra mi corazón. Mi admiración es tuya y quiero que seas mi pasión. Sea la brisa de agua viva que a mi espíritu vivifique, y la roca sobre el agua yo mi vida edifique. Creo en ti. Revélate a mí. Creo en ti. Revélate a mí. Creo en ti. Revélate a mí. Dios, perdónanos si hemos sido negligentes. Anhelamos que nos hagas ver tu perfecta voluntad, que nos enseñes, nos digas, nos reveles en qué hemos estado fallando, qué debemos cambiar
cómo debemos actuar ante todas las circunstancias tan difíciles que nos rodean, cómo debemos actuar como hijos tuyos, como diligentes. Queremos poner interés, queremos poner esmero, rapidez, eficacia, como lo dice la definición, en la realización, en el cumplimiento de nuestras obligaciones como soldados de tu ejército, como hijos tuyos. Te suplicamos, Dios, que perdones nuestra negligencia en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Ayúdanos a ser diligentes en esa área también. Oramos por los diezmos y las ofrendas. Bendícelos, prospéralos, multiplícalos. Danos sabiduría para administrarlos con diligencia, Dios. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Gracias por esta primera enseñanza que nos permites tener como la mirada de Jesús. Y yo te suplico, Dios, yo que toques el corazón negligente y que hagas algo, los sacudas, Dios, a todos los que se nos han enfriado de esta hermosa familia en la fe de la mirada de Jesús. Que pongas en ellos el querer como el hacer para involucrarse de nuevo, Dios, para aprender de tu palabra, para que inquiete sus corazones, para hacer algo, para seguir siendo y haciendo iglesia y seguir siendo luz afuera, Dios, donde más se necesita. Tus discípulos no tenían las cuatro paredes y la estructura y esta organización que hoy en día tenemos en las iglesias. Ayúdanos a recuperar esa naturalidad de iglesia orgánica que se reúne para aprender de ti, no importa si presencial o a través de un medio tecnológico, que se reúne para orar los unos por los otros, que ven los unos por los otros y se animan a seguirte, Jesús. Anhelamos no desviarnos del camino y seguirte puntualmente como siervos diligentes tuyos, Jesús, que actúan conforme a tú nos has enseñado. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Fueron como 3 oraciones revueltas en una, pero ahí estuvimos, familia. Primer enseñanza del 2021. Un abrazo. ¡Pau! Bendiciones.